Bien, hermanos, solamente recordarles la importancia del libro de los Salmos que estamos estudiando. Vamos a tomarles un pequeño examen a ver si recuerdan lo que hemos estado hablando las anteriores semanas. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos, pero según la cultura judía se divide en 5 libros, ¿ya? El libro de los Salmos se divide en 5 libros. Si recuerdan bien, el primer libro de los Salmos es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. ¿Ya? Luego la segunda parte, el segundo libro, es del capítulo 42 hasta el 72. El tercer libro es del capítulo 73, que es uno de mis salmos favoritos, un salmo de Asaf, que va a hablar cómo el salmista mira a los perversos, cómo prosperan y siente envidia. En este salmo es muy transparente, dice cómo ellos prosperan y en vano he limpiado mis manos, he lavado mi corazón en inocencia. Pero al final del salmo él recapacita y se da cuenta del fin de ellos. Pero todo esto se da cuenta entrando en el santuario del Señor, ¿no? Y ese es el Salmo 73. Así que allí estamos empezando el tercer libro de los Salmos, que es hasta el capítulo 89. Luego en el capítulo 90 hasta el 106 es la cuarta parte, el cuarto libro de Salmos. Y el quinto libro sería desde el 107 hasta el 150. Ahora, ¿recuerdan ustedes por qué son esos 5 libros? ¿Por qué se presume? Son 5 libros de los Salmos. Y la cultura judía no podía desligar que también tienen el Pentateuco, ¿ya? Los 5 primeros libros. Así que hay una relación entre estos 5 libros de Salmos y el Pentateuco. Pero también el libro de los Salmos, como les dijimos, no es solamente para alabanza, sino que es una instrucción en alabanza. Tanto que cuando alguien quiere estudiar escatología y estar viendo las profundidades del plan futuro de Dios para la humanidad, ¿qué libro es uno de los que más se usa? Salmos. De aquí, hermano, van a fluir las conclusiones escatológicas que tú tengas. Nosotros, como buenos cristianos reformados, tenemos un amplio espectro que podríamos llamar posturas escatológicas ortodoxas o sanas, que son varias, pero que van a fluir también del libro de los Salmos. Así que es por eso que es importante que podamos estudiar este libro. Es tan importante, pero si recuerdan, les dije que también en estos salmos que tenemos, que son 150, había diferentes categorías, ¿verdad? El Salmo 1 que hemos estado estudiando, por ejemplo, era un salmo de sabiduría, donde hacía una comparación entre el perverso y el justo. El Salmo 2 que hemos estudiado también era un salmo real, porque hablaba de la realeza ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, como Mesías declarado Rey. Pero ahora, hermanos, estamos en el Salmo 3 y el Salmo 3 es muy importante porque aquí van a suceder muchas cosas por primera vez. Tenemos el primer salmo, que es salmo de lamento. En una situación difícil el salmista nos está presentando este lamento, este clamor a Dios. Pero también es importante porque es uno de los primeros en poner ese título. Si ven muy bien en la parte de arriba, dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. ¿Te diste cuenta que algunas personas no saben si eso es parte de la escritura o no? Las letras que están arriba en tu Biblia, si tienes un título, oración matutina de confianza en Dios, esos son, el editor de tu Biblia puso eso. Pero cuando dice Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo, eso está considerado como revelación divina, hermanos. Nos está diciendo el contexto de este salmo. O sea, hay un lamento, pero nos quieren introducir de manera correcta cuál es este lamento, qué está pasando. No es una aflicción temporal, pasajera o pequeña. El mismo hijo de David lo había traicionado y estaba usurpando el trono de su padre.